a cualquier cosa para llegar al gobierno, yo le digo que no. Es más, mire, si algo he criticado de Mariano Rajoy durante estos 4 años son 2 aspectos que yo no pienso repetir si soy gobernante. Uno, mentir a los españoles. Mentir a los españoles. Porque se presentó con un programa electoral que luego no aplicó. Pero vamos al grano. No, discúlpeme, es que usted me está diciendo, ¿está dispuesto a hacer cualquier cosa para llegar al poder? No. Te decía a principios de año que yo iba a vender mi alma para ser presidente del gobierno y que iba a aceptar el chantaje de Iglesias de la vicepresidencia con el CNI, con la policía propia, cargándonos la independencia de los jueces y fiscales, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas. Bueno, yo creo que he reivindicado el proyecto autónomo del Partido Socialista, que podía haber sido hoy presidente del gobierno a un precio que ni yo creía en él, ni tampoco creo que se merecieran los españoles. ¿Por qué? Porque yo aspiro a representar algo muy distinto a Mariano Rajoy. Es decir, ¿dejaría gobernar al PP si gana las elecciones? No, discúlpeme. Mariano Rajoy, déjeme terminar, por favor. Mariano Rajoy mintió a los españoles en el programa electoral. Es decir, el Partido Popular ha hecho todo y de todo para poder llegar a la Moncloa. Y yo, desde luego, no voy a hacer todo ni de todo. Yo, don Carlos, no estoy dispuesto a gobernar a cualquier precio. Yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que estamos en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Han escuchado a Pedro Sánchez Pérez Castejón diciendo que él no haría de todo y iría con todo para alcanzar el poder. Bueno, la verdad que la hemeroteca con Pedro Sánchez, amigos, es increíble. Pero lo que es increíble es que a estas alturas de la película, Pedro Sánchez haya preparado una cortina de humo. Y esta cortina de humo la haya creado utilizando pues las desgracias de la gente que le pasa en Gaza. Pedro Sánchez ahora le dicen, oiga, que es que su mujer va a ser juzgada por 5 delitos. Dice, genocidio. Ya no dice ni Ayuso ni Franco, porque ya no le funciona, ahora es genocidio. Oiga, que es que su fiscal general de Estado va para adelante, que está procesado y va a ir a la cárcel. Genocidio. Que su hermano va a ir a prisión también por 5 delitos. Por cierto, le tiene que llegar una inspección de Hacienda por haber pagado impuestos en Portugal cuando vivía en su casa aquí en Moncloa. Genocidio. Esa es la realidad, amigos. El Partido Socialista, ante las acusaciones, empieza la demonización del contrario siempre sobre algo muy básico. Pero vean ustedes cómo su base social, que se puede meter toda en el grupo de la idiocracia, pues, amigos, se lo comen. Ayer mismo vimos cómo a una señora Pedro Sánchez la tiraba para un lado y encima luego la aplaudía. Hasta ese punto. Son los de izquierdas, amigos, no razonan. Ven la izquierda como una religión, ven el PSOE como una religión. Y también, amigos, lo que empieza uno ya a ver es que esto llega a un absurdo sin niveles. Lo que ayer contó Aldama y dijo que iba a hablar con el Tribunal Supremo, que quiere declarar ante el Tribunal Supremo, que quiere traer todas las pruebas de la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, que quiere traer todas las pruebas donde Zapatero es el nexo de unión entre la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español y el dinero de Venezuela. Cuando ayer Aldama hablaba de esa cuenta clave de Zapatero en Rusia. Porque, atención, amigos, los tentáculos de la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español presuntamente no solo podrían venir de Venezuela, sino también estarían contando con el apoyo institucional de Rusia, donde el dinero se mandaba desde Venezuela para luego traerlo a España por otras vías.
por otras vías. Porque que si España es el principal consumidor de petróleo de Rusia, amigos, ¿por qué será? ¿Se lo han preguntado a ustedes? ¿Por qué cuando todo el mundo hace un boicot del petróleo a Venezuela y a Rusia, es España el país que más petróleo exporta a estos dos, importa de estos dos países? ¿Se lo han preguntado? ¿Se le han preguntado por qué la cuenta clave de Zapatero está en Rusia? Es que a lo mejor, amigos, la trama de los hidrocarburos tenía doble vertiente. No solo el petróleo de Caracas, sino el petróleo que venía también por Rusia. Y el cual puede ser a lo mejor decisivo para esa presunta financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español. Y en ese contexto de corrupción constante, en ese contexto donde todo el mundo se pregunta qué pasa en este país, que Pedro Sánchez sigue siendo presidente del gobierno, un presidente que manda a las fuerzas de seguridad del Estado, que las deja desprotegidas, que deja el control de las calles a los violentos, un presidente que no tiene presupuestos, que tiene que gobernar en función de lo que diga un prófugo de la justicia, un presidente, amigos, que calla y que protege a una organización criminal, y no hablamos de Bildu, sino hablamos de la que gobierna Venezuela, de un presidente, amigos, donde directamente está rebozado en corrupción como el chancho en poza, tiene los santos bemoles de salir y hablar de que le insultan, de que lo que pasa en Gaza, ojo, oiga, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en la guerra de Ucrania, lo que pasa en África, lo que pasa en Siria, y usted no levantó la voz. La matanza de cristianos, la matanza, el genocidio de musulmanes en China. ¿Por qué no levanta la voz? No. Han preparado, amigos, una película de Hollywood con todos sus portavoces mediáticos que son vomitivos y están convirtiendo este país poco a poco en la basura de Europa. Sí, señores. El gobierno de Pedro Sánchez, que tendría que haber sido alguano ya hace años, está convirtiendo este país en la basura de Europa, destrozando las instituciones día sí y día también, con una corrupción sin precedentes. Y eso sí, amigos, lo cierto es que Sánchez se le acaba el tiempo y por eso saca estas excusas. Mañana sacará otra excusa para tapar lo del hermano, luego lo de la mujer. Pero lo cierto es que se le acaba el tiempo. Solo puede salvarse de prisión si da un auténtico golpe de Estado. Solo se puede salvar de prisión si aprueba las leyes liberticidas. Porque la situación en estos instantes sobre Moncloa, la presión sobre Moncloa, según nos cuentan, amigos, es directamente insoportable. Pedro Sánchez no es que tenga ya 10 sanitarios, sino que es que está en una situación límite tanto física como de aguante. Sabe perfectamente lo que va a pasar con su mujer. Su mujer manda mucho en Moncloa. Su mujer es la del dinero. Él es el tuercebotas que le llevaba el maletín a Begoña Gómez. Su hermano va a ir a prisión. Su madre le está presionando también. Les vienen ya las primeras investigaciones desde los Estados Unidos. En Europa ya no quieren verle. Es un apestado a nivel mundial. Es un apestado. Y ya nadie, amigos, quiere tener una persona tan peligrosa en el corazón de Europa. Una persona que puede ser el puente del socialismo del siglo XXI y que se extienda por los diferentes países de Europa. Pero lo cierto es que en esta batalla pues tenemos que estar todos. Y hoy en el Congreso de los Diputados pues ha habido batalla campal, ha habido preguntas. Y el señor Feijóo, pues ¿qué le ha dicho a Sánchez? Que él, para mantenerse en el poder, pactaría hasta con Netanyahu. Y es verdad, amigos. Pedro Sánchez no tendría ningún escrúpulo de pactar con Netanyahu, con Maduro, con Putin o lo que fuera, con tal de permanecer en el poder. Escúchenlo. Voy a volver a repetir, la masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas.
Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Hamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina. A usted le ha felicitado 2 veces Hamás y eso es una vergüenza de la que nunca se va a poder apartar. Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Respete la ley, respete a la gente. No le voy a consentir que use de las muertes de... Pues ahí, amigos, respete la ley, respete a los muertos. Si es que es verdad, si es que Pedro Sánchez, yo estaría de acuerdo con Pedro Sánchez. Si cogen a los secuestrados y los liberan. Si jamás deja de poner como escudos humanos a las mujeres y a los niños, y si jamás se va de Gaza, pues estaría de acuerdo con Pedro Sánchez. A partir de ahí, cualquier intervención de Israel estaría injustificada. Pero mientras haya una organización terrorista que pone mujeres y niños delante de las fuerzas de Israel para ellos esconderse y para vender al mundo un falso genocidio, amigos, eso no lo puede defender nadie. Pero un gobierno que está pactado con criminales y con prófugos puede defender cualquier cosa. Pero es que a Sánchez ya no le quiere nadie. Hoy ha ido a un colegio aquí a Getafe y le han silbado 50 escoltas, amigos, 50 escoltas. Ahora dice Sánchez que va a reducir las horas lectivas de los profesores a 19 y a 23. Pues ya está. Que no den clases directamente, señor Sánchez. Porque es que aquí ya no es cuestión de reducir las horas lectivas a los profesores, ni 18 ni a 23. Lo que es cuestión es de hacer una ley de educación donde se eduque a los niños, donde salgan formados, donde aprendan matemáticas, lengua y historia y no aprendan ideología de género. Pero hoy Sánchez en Getafe se ha llevado un baño de masas. Escúchenlo. Está acompañado por parte de su equipo. Pero mírale, sí que es un comportamiento psicopático. Le está todo el mundo silbando y levanta la mano. Es increíble. Pero hoy tenemos que hacer el repaso del Congreso. ¿Y quién mejor que Cayetana Álvarez de Toledo, amigos? El repaso que le ha dado a la alfalfa, a Bolaños. Escúchenlo. Nunca antes un presidente democrático había incitado a la violencia contra su propio pueblo y sus policías. Recuerdo cuando Sánchez visitó a los agentes heridos en Vía Laietana. Ahora los trata como carne de cañón. Tampoco le importan los niños gazatíes. Los usa como escudos electorales para apretar a los suyos, a Preteu. Nos exige que llamemos genocida a Israel y él nos llama dictador a Maduro. ¿Y usted? Socialdemocracia o barbarie, proclama. Corrupción, prostitución, caleborroca. Bonita socialdemocracia le está quedando, realmente bárbara. Por cierto, la primera ministra danesa que criticó a Sánchez por jalear a los matones, ¿de qué lado lo sitúa? Haga honor a su cargo, pida investigar al presidente por incitación a desórdenes públicos, artículo 559 del Código Penal. Sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria, sin apoyo social, a ustedes ya solo les queda la violencia y van a atizarla. Lo del domingo fue un ensayo, un aperitivo. Y ahora bien, señor Bolaños, ¿sabe qué? Los españoles no nos odiamos como odian a España a sus socios, ni como ustedes nos odian a nosotros. Somos los hijos y los padres de la paz. Pues tenemos de nuevo otro repaso más al señor Bolaños, pero esto, amigos, yo creo que hay que empezar a tomar ya posiciones mucho más serias. Posiciones mucho más serias porque lo que no se puede estar justificando es una democracia falsa. Un gobierno ilegítimo que no presenta presupuestos, que no gobierna con el Parlamento, un gobierno que no tiene apoyo, secuestrado directamente por los enemigos de España y un gobierno, amigos, que está vendiendo a España a marchas forzadas simplemente para mantenerse en el gobierno y no ir a prisión. Y lo cierto es que ya
está quemando los últimos cartuchos. Pero esto es como los franceses cuando se fueron de España, fueron saqueando todo, al igual que están haciendo los socialistas. Lo hicieron en la guerra civil, cuando se iban marchando, iban robando todas las cajas de Monte de Piedad, el Banco de España, lo que pillaban. Ahora van haciendo lo mismo, amigos, porque su tiempo se agota. Pero mientras tanto, el daño que están haciendo a este país es increíble. Y de daño tenemos que hablar, porque luego hablaremos largo y entendido. Atención, amigos, atención, que la denuncia de Manos Limpias interpuesta en los Estados Unidos de América ha sido retenida por la Embajada Española en Washington. Atención el espectáculo dantesco que se está viviendo en estos instantes. Esa demanda ante el Departamento del Tesoro norteamericano, que todavía no ha llegado porque la Embajada Española en Washington la tiene retenida. Ojo, que estamos viviendo ya una actuación de las instituciones de modo dictatorial. Ahora bien, tenemos una noticia buena. Ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dijo a la Oficina de Conflictos Competenciales que inicie una investigación contra Pedro Sánchez. Vamos a ver lo que hace el Pepiño Boys, el Óscar López. Vamos a ver, amigos, cómo traman, porque tienen que colocar a los funcionarios de turno, a quién colocan para intentar tapar una infracción administrativa de bulto que hizo Pedro Sánchez con el rescate de Air Europa, en el cual no podía haber estado en el Consejo de Ministros cuando tenía intereses su mujer con Air Europa. Vamos a estar muy pendientes porque esto, amigos, es un tsunami de corrupción. Es que no damos abasto con lo que está pasando. Pero hoy tendremos que hablar largo y tendido de lo que está pasando también en las investigaciones que están haciendo de los Estados Unidos a Zapatero. También hablaremos de Donald Trump, que va por Soros, y va a haber guerra en Venezuela. Lo veremos todo aquí en un programa que, como siempre les digo, no se lo pueden perder. Con nosotros van a estar los mejores, con nosotros. En el día de hoy tenemos a José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera estará Arantxa Cabello. También estará nuestro querido Gabriel Araujo. Asís Timerman. Nuestra querida Esperanza Aguirre. Desde Barcelona, Sergi Fidalgo. Y desde los Estados Unidos de América, Maybor Petit. Recordarles dónde nos pueden ver. TDT de Madrid, TDT de Guadalajara, de Sevilla, también de Murcia, Valencia, Aragón. Nos pueden seguir a través de nuestra TDT en Galicia. Si ustedes no tienen TDT, pues pueden seguirnos a través de las aplicaciones en móviles, en tablets o en televisiones inteligentes. Si no tiene uno, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que nos pueden ver en los Estados Unidos de América a través de Roku y que nos pueden seguir también a través de las cableras americanas por medio de TVL. En España, en toda España, nos pueden ver a través de Digi. La plataforma Digi, por solo 7 euros, amigos, la contratan y pueden ver Distrito Televisión en cualquier parte de España. En redes sociales, en YouTube, desde aquí, como siempre, un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos nuestros amigos de la Resistencia. Y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, porque se lo hemos dicho 1000 veces. Si cae Maduro, cae Zapatero y cae Pedro Sánchez. Pero es que el horizonte penal que está teniendo el señor Rodríguez Zapatero es cada vez más preocupante. De momento se piden sanciones económicas y retirada de visado, pero tengan ustedes claro que hay una línea roja muy estrecha, en la cual, amigos, se puede pasar de estas dos peticiones directamente a una orden de busca y captura.
Y es que Zapatero, que estaba más activo que nunca con Pedro Sánchez, hasta el punto que era el hombre de Pedro Sánchez para negociar con Puigdemont, ha desaparecido del mapa. ¿Han visto usted a Zapatero por algún lado? Se busca a Zapatero. Y es que desde que sabe que Estados Unidos va detrás de él, ha desaparecido de la primera línea de la política española. Y Sánchez está preocupado, y mucho, porque la denuncia de Manos Limpias, esa denuncia de Manos Limpias en la cual, utilizando la ley Mackensky, me parece que es, se podría actuar contra Zapatero congelando sus activos, congelando sus cuentas, impidiendo que tuviera cuentas bancarias y que fuera un parias internacional, si lógicamente, si la denuncia de Manos Limpias tiene sentido, está parada en seco. Está parada, óiganlo bien, la han parado en seco en la embajada española de Washington. Fíjense si está preocupado Pedro Sánchez Pérez Castejón, que ha dado orden de salvar al soldado Zapatero. Un soldado Zapatero que está detrás de 2 intentos de golpe de Estado contra Maduro. Por eso se está reforzando su seguridad en los chalés. Marlaska le está reforzando, porque o termina con Maduro o Maduro termina con él. ¿Se acuerdan de la reunión que tuvo con los chavistas para cambiar a Maduro por los hermanos Rodríguez, por Delcy Rodríguez y el hermano de Delcy? Y presentarse como un mediador y como una acción de transición para Venezuela, a los Estados Unidos, que Estados Unidos dijo que no. ¿Os acuerdan de la reunión que hizo a las afueras de Madrid con gente de Edmundo González para proponerles una transición con un gobierno militar y así, según dijo Donald Trump, poder acabar con todo, destrozar todas las pruebas de los delitos que se han cometido en Venezuela, en Hispanoamérica y en España? Y es que, amigos, la justicia de Estados Unidos lleva ya tiempo investigando al señor Rodríguez Zapatero por sus vinculaciones con Maduro. De hecho, las declaraciones del Pollo Carvajal hablaban de Zapatero como un miembro de una de las familias dentro de la organización criminal de Venezuela. Y es que hasta el Congreso español ha solicitado a Estados Unidos que le retiren el visado. Ojo, que esto no es broma. Y en España, por otro lado, se le puede abrir un proceso judicial que él no esperaba. Por lo tanto, tenemos a Zapatero investigado en los Estados Unidos y que se empieza a investigar aquí en España porque el comisionista, el señor Aldama, ha hablado abiertamente que quiere declarar ante el Tribunal Supremo, ha hablado abiertamente que quiere hablar de la financiación ilegal del Partido Socialista, que quiere hablar de que esa financiación del Partido Socialista, esa financiación opaca, venía de Venezuela y quien la engrasaba era el señor Rodríguez Zapatero. Y quiere hablar de la cuenta de Rodríguez Zapatero en Rusia, la cuenta clave que tiene de los nervios a Pedro Sánchez Pérez Castejón. De todo eso quiere hablar Aldama. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuándo hablará? Pues lo está solicitando ante el Tribunal Supremo. Lo saben ustedes perfectamente igual que yo. Si Zapatero cae, cae Pedro Sánchez, porque son caras diferentes de una misma moneda. Y todo el mundo sabe que Sánchez está sostenido desde que se tuvo la famosa reunión de los 5 días que se fue de vacaciones por el tema Begoña Gómez y se fue ahí a pensar lo que hacía. Desde entonces lo está sosteniendo Zapatero y Venezuela junto a China. Pero si se queda sin Venezuela y sin Zapatero, el fin de Sánchez está muy cerca. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
Y vamos a continuar con esta noticia que tampoco es buena para Moncloa. Dice: Sánchez baraja adelantar elecciones aprovechando la situación en Gaza. Don Asís Timerman, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel, muy bien. ¿Cree que Sánchez tiene un filón con el tema de Gaza, que va a poder aglutinar el voto de toda la izquierda, de la ultraizquierda, y que eso puede ser su salvavidas para unas posibles elecciones? Lógicamente, no se presentaría en unas elecciones legales, se presentaría con el voto de correo a su favor, con las encuestas de Tezano a su favor y luego con Indra a su favor. Sí, con todo lo que haga falta. Yo lo que creo es que Zapatero, su filosofía es hacer de la necesidad virtud. No es que creo que él vaya a provocar, a adelantar unas elecciones generales, sino que va a hacerlo si ve que tanto Junts como ERC, y en su caso el PNV, fuerzan de alguna manera la posible caída del gobierno Sánchez, ¿no? Entonces, en ese caso, tendría que hacer un adelanto electoral. Y para ese escenario es para el que se está preparando don Jesús Ángel. Es decir, efectivamente, por una parte Sánchez ha estado azuzando y exagerando por todos los medios posibles el victimismo de los árabes de Palestina, el victimismo de los gazatíes, desatando o azuzando una ola de antisemitismo brutal y no ya una equidistancia ni siquiera entre Israel y el grupo terrorista Hamás, sino una clara apuesta en favor del grupo terrorista Hamás que le ha felicitado, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y por otra, su maquinaria de sondeos electorales lo que ha detectado es un poco el efecto de eso, que hay una gran cantidad de población española, no solo de izquierdas, fundamentalmente de izquierdas, pero también de derechas, que tiene una visión muy sesgada del conflicto en Oriente Medio, ¿no? de la guerra en Gaza. Entonces Sánchez quiere terminar de polarizar la sociedad lo más posible. Ya están llamando, yo en el programa de hoy seguramente verán cómo el lenguaje en el Parlamento, en el Congreso, es ya prácticamente guerra civilista, es decir, Bolaños y su banda gubernamental, a cualquiera que no les apoye ciegamente le llaman progenocidas y muchas barbaridades. Entonces, en ese escenario electoral, efectivamente, quiere convertir Sánchez en una apuesta personal, unas elecciones, digamos, sentimentaloides, en las cuales la opción sea los buenos, que se oponen al exterminio y al genocidio, y los malos, que son la derecha y la ultraderecha, como dicen ellos, ¿no? No sé cómo lo ve usted, pero yo creo que el PP se equivoca si cree que en ese terreno puede tener alguna ventaja. Se equivoca si cree que ponerse equidistante y hablar de genocidio va a darle votos, porque eso lo único que va a hacerle es rendirle ante Sánchez. Lo que tiene que el PP es que no aceptar ese tablero de juego. O sea, lo que se tiene que dilucidar en unas posibles elecciones anticipadas es la gestión catastrófica del gobierno socialista y, sobre todo, la corrupción que pudre desde el núcleo, que pudre al propio Sánchez, a su familia, a su entorno más cercano y a su partido, que es un nido de corruptos que han utilizado el dinero público no solo para enriquecerse, sino para pagar sus prostitutas y sus vicios varios. Ese es el único tablero que debe aceptar la oposición, y no el tablero de unas elecciones en las cuales se dilucide si uno es genocida o es partidario de Sánchez. Pues efectivamente, es que es tan absurdo esto ahora que el problema principal de España sea lo que está pasando, claro, en Israel, cuando tenemos el gobierno más corrupto de Occidente, el tipo que está llevando a una confrontación civil sin precedentes, con un lenguaje violento a los españoles, y que está llevando a la ruina absoluta, que se esté hablando. Esto parece casi el Quijote, ¿no? Que estos han cogido los molinos de viento
Y han dicho los molinos de viento es el gran problema de España, cuando nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Sí, es el enemigo exterior o el enemigo interior. Es decir, que en el siglo XXI, en el 2025, se tome la bandera del antisemitismo brutal para movilizar a la sociedad española y de la violencia antisemita, es una cosa terrible. Pero esto va a ir a más, don Jesús Ángel. Es decir, si efectivamente Sánchez decide o percibe que va a tener que convocar unas elecciones anticipadas, es decir, lo que está ocurriendo en estos días va a ser una broma. Yo no sé si ha escuchado en estos días la cadena SER, yo le confieso que lo he intentado a trocitos porque no aguanto mucho, pero el lenguaje guerra civilista y sobre todo la polarización brutal con cualquier tema es una cosa verdaderamente. Mira, doña Rebeca Argudo ha hecho un pequeño experimento viendo televisión española desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y el nivel de adoctrinamiento y de polarización y de azuzar el odio es comparable, sin ninguna duda, a los regímenes venezolano y cubano, ¿no? Entonces, el antisemitismo, el insulto, es decir, el Partido Popular y Vox van a ser tildados directamente de genocidas, hagan lo que hagan en un escenario de elecciones anticipadas. Por eso digo que no se debe caer. O sea, si el PP cree que aceptando una cierta equidistancia en el conflicto en Gaza, si hablando como María Guardiola de la barbarie, etcétera, de Israel, si el PP cree que haciendo eso va a contener la furia maniquea del PSOE contra ellos mismos y contra Vox, está listo. Ese tablero no se puede jugar. Ese es el tablero inclinado en el que juega el PSOE en un posible adelanto electoral. Pues don Asís Tiberman, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Mundo Rojo y reciba un gran abrazo. Don Jesús Ángel, muchísimas gracias a usted y a todos los que hacen posible su programa. Muchas gracias. Y vamos a ir presentando a nuestros invitados. Con nosotros está el señor Vera. Buenas noches. Muy buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy bien, no tan rojo como usted. Yo siempre muy rojo. Más que nunca, más rojo que nunca. Como el Liverpool. Efectivamente, sí, sí. Y con nosotros también está nuestra querida Arantxa Cabello. Buenas noches. Bueno, buenas noches por decir algo, porque la situación cada vez se vuelve más peligrosa. Ya sabíamos que la reacción que iba a tener el gobierno, en concreto Pedro Sánchez, iba a ir a peor, y empezamos a descubrir a qué está dispuesto a llegar. Así que preocupada. Y con nosotros también está el señor Araujo. Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Que hoy ha estado nada más y nada menos con Cayetano Álvarez de Toledo. Bueno, no lo diga, que esto era algo... Cuéntenos, ¿qué hacía usted? No, sencillamente cumpliendo el sueño de un amigo que, como tengo un viaje próximo a Panamá, un familiar en realidad, pues tenía el libro para que lo firmara y atentamente doña Cayetana nos ha firmado ese libro, así que, bueno, encantado. Pudimos estar hablando un poquitito de la actualidad, le hemos alentado a que siga dando caña a Bolaños, sobre todo, que no se arrugue y que en ese aspecto sí que, por supuesto, la debemos apoyar, ¿no? Así que, bueno, pues la verdad que fue muy agradable el encuentro, gracias a nuestro gran amigo Juan Diego Requena, que, por cierto, colaborador de esta casa y que ha posibilitado ese encuentro. Pues, señor Araujo, usted que es... bueno, hoy tenemos una tripleta de atletistas, pero quiero leerle esto que dice de Gonzalo Miró. Miren, Gonzalo Miró es partidario del boicot a la vuelta. No, eso no es. Lo de Gonzalo Miró. Gonzalo Miró es partidario... A ver si nos lo ponen en pantalla, que es un tuit que ha puesto. Vale, pues lo leo directamente. Gonzalo Miró es partidario del boicot a la vuelta porque en ella participa un equipo que es propiedad de un millonario israelí, mientras él se dedica profesionalmente a narrar los partidos de un equipo que es propiedad de un millonario israelí.
Bueno, este señor no tiene ni idea de lo que dice, porque no es de un millonario israelí, es de un millonario canadiense. Es que el equipo Premier Israel es de un canadiense, en realidad. O sea, ¿Ese era un judío? Sí, sí, ya, pero bueno... Pero que un judío canadiense. A ver, es que aquí hay una confusión. Una cosa es el sionismo, otra cosa es el judaísmo o judío, otra cosa es Israel. No tiene nada en la cabeza. Son tres cosas diferentes. Aquí la gente mezcla y como son una panda de ignorantes, pues no entienden nada, ¿no? Y como van con consignas fácil de colocar, pues es una barbaridad lo que estamos viendo en cuanto a todo. O sea, sé que lo del el equipo ciclista supuestamente de Israel ni siquiera era de Israel, era de un señor judío de Canadá. Es un canadiense que ha encontrado apoyo en Israel y precisamente es muy loable lo que ha hecho porque el ciclismo en Israel era residual y ha logrado construir un equipo competente y bueno, pues es tremendo lo que estamos viendo y sobre todo las consecuencias que si quiere más adelante hablamos, en la parte internacional no sé, pero vamos que las consecuencias que está trayendo para el tema de ciberseguridad específicamente en nuestro sector y el tema tecnológico son absolutamente trágicas, toda esta deriva en contra de Israel, ¿no? Bueno, es que llevamos años en los que existe una persecución, aquí en España lo hemos visto y yo lo digo como persona de Vox, como concejal de Vox, hemos tenido una persecución por las ideas. Hemos visto lo último que ha pasado en Estados Unidos, que ha sido el asesinato de Charlie Kirk. Pero es que realmente nos han apedreado, nos han amenazado. El otro día a dos compañeras mías en el puente de Vallecas directamente las pegaron. ¿En las fiestas? Que era por las fiestas, pasó una pareja y un puñetazo, o sea, las increparon y tal, pero que no había habido ninguna bronca ni nada, dos compañeras que estaban allí ya recogiendo, o sea, una cosa terrible. Y ahora estamos en otro nivel, ya es no solamente por las ideas, porque atención al término fascista, fascista es como tú no piensas como yo, eres fascista, eso es fundamentalmente la definición que aplican ellos de fascismo. Y hemos pasado al segundo nivel, el segundo nivel es te persigo porque eres judío, no porque seas de un país, de Israel, sino porque eres judío. Esto nos recuerda mucho lo que pasó en la Alemania nazi. Yolanda Díaz ha dicho que hay que poner una pegatina especial a todos los productos claro, comidos. Pues igual que se ponían los judíos en Pero ¿qué era Alemania? el nazismo? Era un tipo de socialismo. ¿Y qué es esto? Pues una evolución de un pensamiento que ellos han practicado, que es totalitario. Y entonces, claro, hemos querido disfrazar, porque ellos se han disfrazado de demócratas y tal, pero es que es mentira. Aparte de que en este caso tenemos un agravante, y es que estamos unidos a unos regímenes que son mafiosos y tenemos instalados en el gobierno a una banda que tiene esas técnicas y que, bueno, desde mi punto de vista es una banda mafiosa. Claro. Señor Vera, ¿cómo se puede luchar con este discurso diabólico de Pedro Sánchez? O sea, si no estás a favor de lo que dicen ellos, con todo lo que conlleva, eres un genocida ahora. No, y además porque él va cambiando de parecer y de opinión y utiliza las palabras cuando mejor le conviene, ¿no? Hay que tener en cuenta que hace no demasiado tiempo Pedro Sánchez no utilizaba la palabra genocida. Es más, en el Parlamento, por ejemplo, Ione Belarra le llamó cobarde y mil cosas más porque consideraba que era un aliado de lo que ella consideraba que son los genocidas, ¿no? Y entonces Pedro Sánchez, yo creo que este verano él le está haciendo una reflexión y ha dicho, yo estoy asediado por todas partes por los asuntos de corrupción de mi familia y de mi entorno, y este asunto, que evidentemente es un asunto que llega a la gente, porque claro, hay cosas, yo no soy para nada ni antijudío, ni antisionista, ni anti nada. Y tengo muchos amigos judíos, he ido varias veces a Israel, es un país que desde el punto de vista de los adelantos, la tecnología, pues ha hecho grandes avances y enormes, pero sin embargo el comportamiento de Netanyahu yo no lo puedo suscribir ni aplaudir de ninguna manera porque me parece absolutamente fuera de lo normal. Pero es Netanyahu, no es el pueblo judío, y no se puede penalizar a las personas por lo que hagan sus gobernantes, sean los judíos, sean los palestinos, porque hay gente que dice, no,
los palestinos los vamos a penalizar porque Hamás es un gobierno y es un grupo terrorista. O a los españoles por tener a Sánchez de presidente. Ni a los españoles, ni siquiera a los rusos, por tener a un gobernante que se llama Putin. No, las personas son personas al margen de los gobernantes que tienen. Y esto es señalar, es propio, sí, de lo que hacían los nazis, que efectivamente es un partido que venía del comunismo, porque era el Partido Social Nacionalista. No, Nacional Socialista Obrero Alemán. Era un partido que surgió en los aledaños de la izquierda y que lo que pasa es que se transformó, pues como le pasa ahora al PSC, sí que esto quiere decir que el PSC sea un partido como el partido nazi, pero quiero decir que se convirtió en un partido nacionalista, viniendo del obrerismo, del comunismo. Pues vamos a continuar, dice la noticia, las opciones de Israel para poner en un brete histórico al gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Esperanza Aguirre. Doña Esperanza, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues muy bien, encantada de que me haga usted esa pregunta. Pues adelante, toda suya. ¿Qué puede hacer Israel para poner en un brete a Pedro Sánchez? Pues mire, yo creo que Israel es el diseñador o no sé, yo creo que el dueño intelectual del Pegasus. Y el Pegasus parece ser que es lo que tiene en sí en los teléfonos o las filtraciones de los teléfonos tanto de Pedro Sánchez como de Begoña, su mujer. Y eso es lo que hizo que Pedro Sánchez cambiara la idea sobre el Sáhara que tanto le preocupaba, pues de repente llega una carta teóricamente escrita por Pedro Sánchez al rey de Marruecos y en realidad estaba llena de faltas de ortografía, daba toda la impresión de que la habían escrito en Marruecos. El caso es que eso sirvió para cambiar de opinión y ya no defender a los saharauis, sino directamente pasarse a Marruecos. Eso nos enfrentó además con Argelia y entonces lo que tiene que hacer Israel, creo yo lo que le pido a Israel es que nos diga qué contenían esos móviles, los del presidente y los de su esposa. Y luego, pues para acabar la guerra, pues lo que hay que hacer, sin ninguna duda, es entregar a los rehenes, que parece ser que quedan 50, de los cuales vivos, si se puede llamar vivos a como están, solamente son 20, y por supuesto que jamás se entreguen las armas, pero lo que no podemos es fiarnos de las imágenes que mandan el presunto gobierno palestino, que no es otro que Hamás, es una organización terrorista que impide cuando Israel avisa de que va a bombardear tal edificio, todo esto les impide salir y no les deja irse a los túneles, que tienen muchísimos kilómetros de túneles por los que podían perfectamente haber ido hacia el sur todos esos habitantes de Gaza. Y luego secuestra también la comida que mandan impide que les llegue a los que la necesitan. Cuando Pedro Sánchez dice que quien no dice que hay un genocidio en Gaza también es genocida, ¿qué opina usted? Pues nada, a mí me está llamando genocida porque yo encuentro que la palabra genocidio está muy clara en el diccionario de la lengua española y en el Código Penal. Y entonces se refiere al exterminio de una persona o de un grupo de personas por pertenencia a una raza, a una etnia o a una religión. Y eso no es así, está lleno de palestinos en Israel y bueno, millones había en Gaza también, o sea que es que no es verdad. Y cuando utiliza esa falacia para movilizar a los violentos y entrega la calle a los violentos y deja a la policía sin armas, ¿en qué punto de la historia estamos en estos momentos en España? Pues una vergüenza desde mi punto de vista. Fíjese cómo ayer la policía, que había recibido las instrucciones correctas, pudo refrenar o impedir que hicieran desórdenes los hinchas del equipo de fútbol de Marsella, porque tenían esas instrucciones, eso que ellos llaman embolsar a la gente y no dejarles como les dejaron
el otro día completamente inermes por culpa del presidente Sánchez y el delegado del gobierno, que lo que les dijo es que no hicieran nada y su deseo era que no se celebrara la vuelta. Ya lo dijeron claramente, sin incidentes. Oiga, 22 policías heridos y el acontecimiento deportivo internacional más importante que se va a celebrar en España en este año 25, pues impedida su realización porque tenían que venir aquí los de la Cale Borroca, que es lo que han venido, e incluso uno condenado 2 veces por terrorismo, un Tanibón, no me acuerdo cómo se llama de apellido. Pues doña Esperanza Aguirre, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y reciba un gran abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a continuar porque, atención, que la Unión Europea presenta un paquete de medidas para sancionar y aplicar aranceles a Israel. Señor Vera, ¿la Unión Europea está reaccionando de acuerdo a los intereses de la Unión Europea o está lanzando, digamos, un titular para parecer que hace algo? Bueno, más bien parecería que es esto último, ¿no? Pero en cualquier caso, en fin, los gobiernos y las corporaciones, digamos, que son multinacionales, al final se termina mucho movilizando por lo que consideran que es la opinión pública, ¿no? Y aquí, bueno, pues efectivamente se está viendo que hay una presión y ante esa presión la Comisión Europea considera que tiene que hacer alguna cosa. Yo entiendo y insisto en lo anterior, sin que eso signifique que haya que hacer ninguna demonización de nadie, y menos de los pueblos, porque los pueblos son los que sufren a las guerras, los gobernantes, y los que meten a los pueblos en confrontaciones y en guerras son los gobernantes. Y hay algunos gobernantes que, bajo mi punto de vista, pues, en fin, y están en la mente de todos, ¿no? Se exceden y el comportamiento de Netanyahu con relación al conflicto provocado por Hamás, pues para mí es un comportamiento excesivo, porque yo veo las imágenes de la gente que destruyen bloques enteros de vivienda y, chicos, no sé si hay necesidad de destruir un barrio entero para buscar a un terrorista. Al terrorista se le busca, oye, si quieres lo matas, que ya me parece demasiado, porque en España los terroristas los cogíamos, los metíamos en la cárcel, los juzgábamos y los condenábamos. Y así no ha ido. Bueno, nos ha ido que no están. Están gobernando con Sánchez. Yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia, de cualquier tipo de crimen, lo cometa quien lo cometa. Y bombardear un barrio entero y destruir un bloque entero y a todas las personas que viven ahí, niños, ancianos y tal, que no tienen ninguna responsabilidad, y antes lo he dicho, es decir, no se puede responsabilizar a los palestinos por los crímenes de Hamás. No se puede, lo mismo que no se puede responsabilizar a los judíos por el comportamiento de su primer ministro, ni a los rusos por el comportamiento de Putin. Y esto me parece que es sagrado, porque si no, el día de mañana van a venir aquí, ¿quién? Pues no sé, los rusos, los americanos, tal, y el lugar donde yo vivo lo pueden destruir, y entonces yo me quedo sin casa, o te pueden matar, y entonces tú dices, bueno, ¿y esto está basado desde el punto de vista del derecho internacional en algo? En nada, es que alguien ha decidido que esto se puede hacer, y entonces se hace. Esto es inadmisible, y la batalla está perdida. Está perdida porque no tiene razón el que actúa de esa manera. Y ya está. Ese es el problema. Tú no puedes comportarte como una organización terrorista siendo un Estado democrático. Esta es la cuestión. Y es bastante claro. Y Sánchez ha visto que eso es así y que eso tiene cierto respaldo y ha entrado por ahí. ¿Para qué? Para desviar la atención del tema de la corrupción, que es lo que le estaba asediando. Y entonces está ahora en una estrategia que ya veremos si le sale, que a lo mejor le sale. Y la estrategia es, dado que la opinión pública, no digo mayoritaria, pero una buena parte de la opinión pública española está más conmigo que con otros, yo ahora lo que hago es que puedo convocar elecciones porque todos los procedimientos de corrupción se tienen que paralizar. No es que se paralicen porque legalmente se tengan que paralizar, sino porque los jueces van a entender que si estamos en un procedimiento de elecciones generales, pues no va a haber juicios, porque van a entender que van a irrumpir en lo que es el procedimiento, digamos, de elecciones democráticas. Entonces, parece que podría estar un poco en ese escenario. Él puede convocar elecciones ahora, que es un momento estratégicamente que a él le viene bien, porque los vientos le soplan mejor. Habría que paralizar de aquella manera, si los jueces lo entienden, los procedimientos que hay contra su familia y contra el partido, y entonces convoca elecciones en un momento en el que él está en una posición un poco mejor de lo que estaba evidentemente antes del verano. Y esa creo que es la estrategia, que luego todo lo que hace Sánchez es una representación
y que a él le da igual. Hoy ha dicho, y lo ha dicho muy bien Feijóo, o sea, Sánchez, si mañana tuviera que hacer un pacto con Netanyahu, lo haría, vamos, y le importaría un pimiento. Lo haría perfectamente. ¿Por qué? Pues para él no tiene valores de ningún tipo. El único valor que hay es el de conseguir y estar en el poder. Pues vamos a continuar, pero en esta ocasión vamos a continuar con esta noticia que dice: Aldama se pone a disposición del Supremo para aportar las pruebas de financiación ilegal del Partido Socialista. Señor Araujo, cuéntenos. Bueno, el señor Aldama hace bastante que viene haciendo este anuncio. Lo que esperamos todos es que lo haga finalmente, porque es como que dice, bueno, y voy, pero como que no se lanza, ¿no? En fin, estamos esperando, evidentemente. Está hablando de que hay una cuenta secreta, precisamente en Rusia, sí, en la cual presuntamente Rodríguez Zapatero hubiera realizado, digamos, las actividades financieras de la financiación ilegal que viene de Venezuela. Él ha aportado absolutamente todo el nombre de empresas, con nombres y localizaciones. Habla incluso de en Brasil, por supuesto Santo Domingo. Son muchísimos países de todo ese entramado financiero por el cual presuntamente se financiaría ilegalmente el Partido Socialista. No obstante, ya en el auto de prisión provisional que el magistrado instructor Leopoldo Puente emite respecto a la autoprisión de Santos Cerdán, ahí ya detalla, ese auto está muy bien fundamentado y detalla muchísimas pruebas indiciarias con respecto a este financiación ilegal, ¿no? Hemos sabido hace 2 o 3 días también un artículo de prensa que también anunciaba el inminente informe de la UCO con respecto a esa desviación patrimonial muy sospechosa, tanto Cerdán como Ábalos, para que estaría evidenciando esta financiación ilegal del PSOE. Así que yo creo que lo de Aldama podría aportar, pero yo creo que ya hay, con lo que ya tiene la UCO y ya se está investigando patrimonialmente a Cerdán y Ábalos, ya hay pruebas de la financiación ilegal. Lo de Aldama sería, bueno, corroborar. Bueno, Aldama ha dicho que va a desvelar la posición de Zapatero respecto a la financiación ilegal. También, efectivamente, y eso lo dijo ya la semana pasada. Y una cosa muy importante, ha dicho que ya ha aportado las pruebas. Sí, que la tiene el fiscal. Sí. Así que esto es muy importante. Estamos realmente... Pero él está diciendo que quiere ir al Supremo, o sea, claro, que el Supremo le llame, porque el Supremo no le llama. Claro, pero hay ¿qué postura jurídica es esta? Hay una cuestión muy importante. Cuando alguien quiere colaborar con la justicia, eso lleva una tramitación, porque además él quiere llevar las pruebas. Y las pruebas tienen que ser adveradas previamente o certificadas por una línea de avaladas técnica y pericialmente, ¿no? Porque ahí puede ir cualquiera a colar una prueba falsa. Entonces, claro, eso no se puede admitir como prueba directamente. O sea, que si él tiene que aportar documentalmente en esa declaración, con las pruebas que quiera apoyar, para valerse de esas pruebas, primero tiene que solventarse de manera eficiente esa primera tramitación, que es ni más ni menos que validar esas pruebas para que cuando ya el tribunal las tenga, diga, vale, señor, venga aquí, le vamos a preguntar estas pruebas que ha presentado, que ya están adveradas y certificadas técnica y pericialmente, a ver qué tiene que decir sobre ello, ¿no? Sí, bueno, coincido con don Gabriel en que Aldama ya ha debido aportar mucho. Y ya hay cosas que se saben y cosas que está claro que no sabemos, porque no tendrá por qué decirlo. También hay que reconocer y hay que entender que cada vez que él aporta pruebas se autoincrimina. Entonces, hombre, intentará de alguna manera librarse de la situación tan difícil que tiene. Tiene un pacto, evidentemente está en la calle. Si está en la calle es porque pactó y porque el abogado que tiene, que se llama Choclán... Es un experto en eso. Es un experto en eso. Entonces, esto no es casual, o sea, Cerdán está en la cárcel y, bueno, pues Ábalos no está en la cárcel seguramente porque está aforado, ¿no? Entonces, bueno, o estaba aforado y, bueno, el hecho es que... Si Ábalos no está en la cárcel, ni Koldo es porque algún acuerdo por debajo han llegado. Lo de Koldo... a mí me sigue intrigando. De hecho, el otro día se dio aquí se dio una exclusiva, la dio el señor Luis, se dijo que ya sabe el pacto que tiene Koldo con la justicia. El pacto es ir colaborando con el fiscal anticorrupción a cambio de que la pena que le caiga, ¿vale?, que a lo mejor serán 9 años o lo que fuera,
al final se quedaran como en 3 años, que con beneficios, etcétera, se quedara en 1 año y medio. Bueno, eso yo es no lo sé que, hasta qué punto lo que al parecer lo que haya tiene el Colorado. realmente haya trascendido, no lo sé, o si puede ser un farol por parte de quien lo dice, no tengo ni idea. Pero los hechos son que Koldo está en la calle y que Koldo grabó todo. Eso es una realidad. Luego, si ha negociado o no ha negociado, yo no lo sé. También es cierto que parte del Partido Socialista va diciendo por ahí que Koldo había negociado. No lo sé. Pero bueno, los hechos son los que son y coincido con don Gabriel en que cada vez el círculo se va cerrando y que cada vez es más difícil sostener el relato que está teniendo este gobierno, que es que no se enteraban de nada, que el número 1 no saben quién es, que Pedro Sánchez pasaba por ahí, tiene al hermano metido en Moncloa, la mujer al borde del procesamiento. Claro, es que toda su cúpula está pringada y es corrupta, se ve que es corrupta. Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que pasa, ya veremos. Sí, no, lo del pacto de Koldo con la Fiscalía yo creo que es bastante creíble. O sea, Koldo, que es un tipo que se ha demostrado que no es la imagen esta que se nos trataba de mandar, en el sentido de que, bueno, que era el que le llevaba la maleta a Ábalos, al revés. Yo creo que era el que manejaba a Ábalos y era un poco el cerebro ahí. Entonces, Koldo es un tío listo, que ha grabado absolutamente todo y ha salido una cosa mínima de las grabaciones que debe tener. Entonces, perfectamente ha podido llegar a un pacto, porque al final, en un procedimiento, si la Fiscalía no acusa, te puede acusar la acusación particular o popular, etcétera, etcétera, pero si la Fiscalía no acusa o acusa de aquella manera, de manera que al final pues la condena es una condena que te permite incluso que no llegues a ingresar en prisión o que ingreses pero poco tiempo. Poco tiempo. A él ya eso le va bien. Y yo creo que efectivamente Koldo, que se ve que es un tipo que será todo lo que se quiera decir y se ha dicho sobre él, pero efectivamente pues tiene las ideas claras y no se va a quedar ahí quieto. No se quedó quieto grabando a todo el mundo, no se va a quedar quieto en la actual situación. Por tanto, es bastante previsible que ya haya algún pacto con la Fiscalía y, bueno, desde ese punto de vista, lo más normal es que sigamos viendo nuevas informaciones, ¿no? Pues vamos a continuar porque el Supremo aleja, atención, la libertad de Cerdá a medida que los indicios se acercan a la financiación ilegal del Partido Socialista. Señor Araujo, Cerdá ya lleva casi 2 meses o 3 meses en prisión. Cerdá pensaba que el Tribunal Constitucional le iba a sacar de prisión porque está en manos de Sánchez. Le han dicho que no. Y no solo le dicen que no va a salir de la prisión porque puede acabar con pruebas, sino que se empieza a acercar la documentación de la financiación ilegal del Partido Socialista, donde presuntamente puede estar Santos Cerdá también. Sí, además, en este caso, como comentaba anteriormente, Cerdá es pieza clave de esta financiación ilegal y además también llama la atención me gustaría poner el foco en el papel de la Fiscalía Anticorrupción, en especial con el fiscal Alfredo Luzón, porque aquí hablamos mucho de la Fiscalía de quien depende, pero en este caso la Fiscalía va para adelante en contra de Cerdá. De hecho, la Fiscalía informó en contra de la puesta en libertad precisamente por la destrucción de pruebas, decía que todavía había pruebas que no se habían conseguido, todavía hay muchos bancos que tienen que contestar a esa comisión rogatoria también del juez instructor del Tribunal Supremo y claro, es un peligro realmente dejar libre a esta persona realmente por esa destrucción de pruebas, así que yo creo que está lo tiene realmente mal, Cerdá porque digo, hasta la Fiscalía, ¿no? Y en este caso, el comodín de Pumpido no lo quiere quemar Sánchez con una persona que ya está desahuciada. Eso lo va a utilizar él para su mujer o para él mismo. Pues vamos a continuar porque atención que Puigdemont ordena a Sánchez imponer el catalán en toda España. Señor Vera, esto es increíble. Sí, bueno, dentro de esta dinámica, ¿no?, del absurdo que estamos viviendo, pues es un paso más, ¿no?, que yo creo que no se va a cumplir porque es muy complicado que ninguna empresa con 200... sí que hay alguna fórmula que pueden... si la ley dice tal cosa, no, aunque sea absurda, pero la ley no tiene más remedio porque, claro, puede llegar un señor e interponer una demanda contra ti y te busca un lío, ¿no? Pero hay fórmulas a través de Google y estas cosas modernas de la inteligencia artificial que te permiten utilizarla. Pero el planteamiento en sí es absurdo, es que no tiene sentido. O sea, en Murcia o en Almería o en Huelva o donde sea,
claro, que un ciudadano llegue y exija pues, que todo el trámite de una gestión que él tiene que hacer se le haga en catalán, en donde no hay preparación para eso. Sí, bueno, puedes utilizar la inteligencia artificial, pero es que no sabemos en qué cabeza entra, pero entra en que el gobierno tiene que aceptar absolutamente todo, por absurdo que sea, por fuera de lo común, etcétera, etcétera. Y en esas estamos. Y le da igual, porque al fin y al cabo tampoco pierde demasiado. Ya vemos que aceptando las barbaridades más grotescas y que todo cuesta dinero, al final, sin embargo, no le pasa factura al señor Sánchez, según parece. Pues miren esta noticia, a ver si le pasa factura. Dice, Igualdad perdió todos los datos de las órdenes de alejamiento por maltrato con Irene Montero como ministra. Señora... Cabello. Cabello, doña Arantxa. Esto es un escándalo claro, brutal. pero es que la administración se está desmoronando. O sea, es que no funciona absolutamente nada. Cuando vemos que la gente no puede coger los trenes es porque lo que hay detrás no funciona. Pero es aquí, en esto, en igualdad. O sea, si tú pones a gente que no tiene la capacitación para poder desarrollar su trabajo, pasan estas cosas. O sea, esto no es nada extraño, pero está pasando en esto, en muchísimas cosas que desconocemos, y es que la administración cada vez nos cuesta más, porque cada vez la nómina de las personas a las que pagan los españoles con sus impuestos es más elevada, se incrementa, cada vez más gente que está soportada por el sector privado y cada vez las cosas funcionan peor, y es que nadie se responsabiliza de nada. Pero ¿y las mujeres que maltratados? Pues las está dejando en riesgo, porque en esa base de datos habrá de todo. Habrá mucha denuncia falsa también, pero también habrá casos reales y casos donde hay que prestarle una protección o saber si realmente, bueno, pues esto está perdido, pues ya está, pero con esto y con otras 8.000 cosas. Pues esto ha pasado porque ha cambiado la contrata de Telefónica, claro, a una UTE, una Unión Temporal de Empresas, estaban esos datos encriptados y como no hay nadie capacitado ahí dentro, pues lo hacen fatal, ¿no? El problema es que hay muchos violadores también dentro de esos 4.500, son 4.500 vigilados con este sistema a este momento, ¿no? O sea, primero los sacan con las leyes antes de marzo. Ahora, pues no, es que no es toda denuncia falsa, son los ya condenados. Que le ponen... No, y puede ser también una medida también cautelar. Sí, cuando cautelar, pero hay muchos violadores el aparato y todo. O sea, otra vez, el Ministerio de Igualdad ayudando a los violadores, otra vez. Claro, y ahí el gran problema es que todos los juicios de marzo del 2024 para atrás que implicaban, porque daban errores, a veces el vigilado estaba en otro sitio y saltaba que estaba al lado, bueno, un auténtico caos. La cantidad de horas consumidas en esta barbaridad, pues es una cosa Y seguro que tremenda. Es un contrato multimillonario que está fuera de precio de mercado, ¿eh? O sea, no me extrañaría tampoco. Seguramente. Han cambiado los aparatitos que costaban 1.500 euros por unos aparatitos chinos que cuestan 150 euros. Por lo tanto, las señoras que están perseguidas por sus maltratadores, pues van a correr un riesgo extremo porque esos aparatitos chinos que no valen para nada, pues no van a funcionar. Vamos a darles un consejo a todos ustedes, cansados de la corrupción, la censura y el ataque a las libertades. Llega a Madrid Cena con la Resistencia, un evento exclusivo organizado por Distrito Televisión que reunirá a periodistas y activistas y ciudadanos comprometidos con la verdad. Será el próximo 26 de septiembre en el prestigioso restaurante Terracota, Casa Gallardo, en Plaza de España. Esta cena no es solo un acto social, es un gesto de la resistencia frente al deterioro de nuestro país. Plazas limitadas, 60 euros por persona, amigos, 60 euros por persona, un auténtico regalo. Se reserva ya en el 91-371-9167 o en el WhatsApp 722-573909. Repito, mandes un WhatsApp al 722-573909. Cenas con la Resistencia, porque callar ya no es una opción. Y ayer